Te bendecimos, papá. Señor, en esta mañana te honramos. Te damos gracias, papá, por el don de la vida que pones en cada uno, por ese soplo, mi Dios, que solamente tú nos puedes dar. Gracias, Señor Jesús, porque tú vienes, mi Dios, en esta mañana a restaurar, a salvar, a liberar. Gracias, Señor, porque somos atraídos por ese amor que solamente tú nos puedes dar. Solamente de ti podemos recibir esa sanidad, ese consuelo, ese consejo, esa paz. Y en esta mañana te pedimos, mi Dios, que bajo cualquier circunstancia, tú, Señor, llenes cada corazón de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos recuerda que es temporal el sufrimiento, que es temporal el dolor. Señor, en esta mañana te pedimos esa paz, ese entendimiento, esa seguridad, esa confianza en ti. Perdónanos, mi Dios, cada vez que nos desenfocamos de esa verdad. Perdónanos por ver, mi Dios, la maldad más grande que tu gloria. Perdónanos cada vez que dudamos y nos sentimos intimidados, olvidándonos que tú eres Rey poderoso, que peleas por tus hijos, que ángeles nos cubren, que nos bendicen, que nos protegen, que nos guardan, que nos sanan, que nos restauran. Señor, y te damos gracias en esta mañana. Ahí donde está usted, póngase la mano así en su corazón, tenga sus ojos cerrados. Y dígale, Señor Jesús, estoy agradecido contigo por tu bondad a mi vida. Perdona mi indiferencia cuando no veo tu cuidado y yo mismo busco protegerme, olvidándome que eres tú quien me guarda, que eres tú quien me protege, que eres tú quien me guarda, que tú guías mis caminos. Señor, hoy recibo desde ya esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que nos guía, que nos dirige y que nos bendice. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta mañana? ¿Cuánto le dicen gracias por tu presencia en nuestras vidas? Amén. Así que pueden sentarse. Gracias a todos los que están aquí conectados recibiendo el mensaje. Gracias a todos los que están aquí atentos para recibir esa palabra y esa dirección de parte de Dios. Amén. Hoy nuestro mensaje: donde hay sombras, hay luz. ¿Dónde hay qué? Donde hay sombras, hay luz. Y muchas son las sombras que intentan quitarnos la visión en muchos aspectos de nuestra vida. Todos vivimos circunstancias y situaciones en donde esas sombras producen miedo, ¿verdad? Y es que cuando nosotros, dice Salmo 23:4, yo no sé si lo alcancé a enviar, pero un mensaje completamente del Espíritu Santo. Dice Salmo 23:4, aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado y tu vara de pastor me reconfortará. Hay otra versión que es la Reina Valera que dice, aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
tu vara y tu callado me infundirán. Y esa versión mucho más, porque cuando Dios empieza a gobernar en nosotros, cuando nosotros somos víctimas de una circunstancia inesperada, nosotros lo primero que perdemos es el aliento, las ganas, el impulso. Entonces, dice la palabra que su vara y su callado infunden aliento, soplan sobre nosotros. Y eso es esa fortaleza que nosotros vamos viviendo. Es esa fortaleza que nosotros vamos sintiendo en lo que van pasando los días, no en el momento. Esa es lo que le llamamos la claridad. No es que yo pude entender, es que yo pude ver, es que yo pude discernir, yo pude como ver las cosas diferentes. Ahí es cuando el Espíritu Santo entra y infunde ese aliento. Y ese aliento viene de muchas formas. Viene en forma de personas, viene en forma de verdaderos consejeros, de intercesores, de hombres, de mujeres de Dios que vienen a infundir ese aliento en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos donde hay que tomar decisiones y no se saben cuál es la más apropiada, en el momento donde se recibe el diagnóstico, en el momento donde la calamidad ataca. El sufrimiento es inevitable ante las adversidades, pero hay sufrimientos que son evitables. ¿Me están entendiendo? Hay unos, los sorpresivos están ahí, pero los que podemos evitar, esos son los que Dios nos infunde ese aliento para ponernos altos, para ponernos calma, ¿sí? El Señor me mostraba una palabra que no la hemos publicado la semana antepasada. ¿Cuántos saben que Dios siempre está ahí como adelante de nosotros? Y en números, porque estamos en el mes de los números, el Señor me dio números 22:32 que dice, ¿no te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Esos son los sufrimientos de los que Dios quiere hacernos un stop, que nosotros no vamos a ver. Claro que nosotros no los vamos a ver. Entonces Él dice, ¿no te das cuenta que vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Y cuando las cosas no se dan de la forma como nosotros esperamos, es porque Dios está tratando de evitar sufrimientos. Está tratando de decir, calma. ¿Quién dice que nuestros caminos son malos y todo lo que creemos que hacemos está bien? ¿Es así o no es así? Es mejor que Dios siempre ponga un alto antes de y no después de. Es mejor que Dios nos alerte antes de y no cuando uno está ahí y no hay nada que hacer más que desesperación. Entonces, en esta mañana, lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra es que donde hay sombras, hay luz. No hay una sombra sin que tenga luz. Tiene que haber algo de luz para que haya una sombra. Y esas sombras son esas circunstancias, esas situaciones que vienen de forma inimaginable a nuestra vida. Pero ¿qué vamos a hacer con ellas? Cuando nosotros atravesamos por situaciones de pérdidas o de dolor, hay dos reacciones que son naturales. La primera es el temor y la segunda es el dolor. La primera reacción de nosotros
natural se llama temor y la segunda se llama dolor. Y es que sentir aflicción, angustia, es normal. Jesús la sintió y él tenía un propósito y él tenía un llamado. Pero la noche que él sabía que al siguiente día iba a ser tomado, su noche se llenó de aflicción. Y no está mal pedir ayuda, porque él mismo se molestó con sus discípulos cuando vio que ellos no podían identificar su dolor. Y nadie no lo va a poder identificar. Por eso usted no se disguste cuando la gente no puede entender su necesidad. Porque si el mismo Jesús, que caminó tanto tiempo con ellos y que fue parte de sus milagros, que los consideraba, bueno, más que sus manos, en el momento de la adversidad, ellos se quedaron dormidos. Pero no era la adversidad de ellos, era la adversidad de Jesús. Y Jesús les dijo, hey, ¿por qué duermen? No es tiempo de dormir. El verdadero intercesor sabe que cuando el líder está sufriendo, no está exagerando. Lo está sintiendo porque es llevado por el Espíritu Santo. Y eso mismo lo vivió Jesús. Por eso en los hogares las mujeres son incomprendidas, porque ellas son el censor de la casa, pero son solamente ellas. Son solamente ellos cuando son sensibles también. Hay hombres espirituales muy sensibles también. Y sus miedos y sus temores son incomprendidos. Porque son alarmas. Porque están alerta, porque necesitan estar cuidando. Para eso Dios nos dio esa sensibilidad y no se la dio a todo el mundo. El mundo está construido por corazones sensibles. Un hombre muy millonario donó toda su fortuna, la entregó a una fundación para salvar el mundo, para el tema ambiental. Y él no le dejó nada a su familia, porque nadie entendió su causa. Él dijo, si mi familia no la entendió, le voy a dar toda mi fortuna, esto es real, a una fundación para que se encargue de cuidar el mundo. Fundaciones que se hacen especiales para salvar el medio ambiente, para estudiar cómo recuperan la capa de ozono, los glaciares. Y eso genera mucho dinero. Y él dijo, para allá va mi dinero. Porque ellos entienden la causa que nadie pudo entender. Entonces el mundo está lleno de sensibilidad, de personas que entienden, que son sensibles a la voz de Dios. ¿Por qué creen que hay tanta destrucción en este tiempo? Porque precisamente eso es lo que el enemigo quiere quitar, esa sensibilidad, ese sentir de ayudar, ese sentir de servir. Por eso yo nunca digo vamos a hacer iglesia, los espero en la predicación. No, los espero en el servicio. Nuestro servicio es a las 10, a las 11, porque esto es servicio. Esto no es algo mío, esto es servicio, es dar, es edificar. Miren cuántos chiquitos hay aquí hoy. Ellos más nunca se les va a olvidar este lugar, nunca. Yo recuerdo que yo tenía como 11 años, 12 años y mi papá asistía a una iglesia cristiana y nunca se me olvidó ese lugar. Jamás. Yo sabía que allá iban y eso cantaban, pero nunca supe ni qué hablaron. Pero las memorias que en ellos quedan serán estos momentos y luego lo van a unir.
Y hoy en día es que Dios desde hace años te quería un propósito con mi familia. Entonces hay que tener esa sensibilidad y nuestras reacciones son naturales. Era natural Jesús, él era el hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, y él tenía temor y tuvo dolor. Y sentir esa aflicción es normal. Esa es la forma en que nosotros llevamos las eventualidades de la vida. Y es que de hecho no vivirlas, no expresarlas, es quedarnos atrapadas en ellas. Cuando no podemos expresar el dolor, cuando no podemos expresar el temor, nos quedamos atrapados ahí. Y por eso es necesario, y uno de los pioneros psicólogos, Sigmund Freud, dijo, las emociones que no son expresadas nunca mueren. Son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas. Las cosas que usted vive actualmente no fueron actualmente, tomaron lugar hace muchos años en su vida, muchos. Y esas reacciones desproporcionadas que hay es porque se despertaron, porque estaban enterradas vivas. Cuando nosotros decimos es que en el año 84, en ese año yo viví un antes y un después. En el año 93, sí, nosotros lo recordamos de esa forma, ¿verdad que sí? Con años, con fechas, con hora, con lugar. Pero no tomó ese día, no fue ese día, fue antes. Solo que ese día detonó, ese día se activó aquello que estaba enterrado, aquella emoción que usted enterró viva. Esas son las sombras que cada uno tenemos. Pero si hay sombra, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven? Hay luz. Y esa luz me produce esa sombra. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Expresar, no tapar, expresar. El enemigo toma un lugar en la vida de las personas cuando las experiencias, las emociones no son expresadas. Él le gusta trabajar en el silencio. Él le gusta hacer esa sombra oscura en su vida para que a la luz de la palabra sean expuestos. Todos nosotros tenemos que expresarlo. Y nosotros tenemos al mejor ayudador que se llama el Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos esa ayuda, esas cosas que están de años, salen, afloran, pero se dirigen de forma correcta y no de forma equivocada. Amén. Porque Dios nos restaura y Dios nos dirige. Eso es lo que nos enseña el Salmo 23. Restaurarnos y dirigirnos. Restaurar los daños del pasado. Restaurar las sombras. Restaurar lo que no hice, lo que dejé de hacer, lo que no pude. Restaurarlo para dirigirme de forma correcta. ¿Dónde se pierde la cabeza? ¿A dónde se pierde? En tratar de hacer las cosas que ya no estamos haciendo, que ya pasaron, y trayéndolas al hoy. Trayendo todo al hoy. ¿Por qué se acaban los hogares? ¿Por qué? Porque quedaron cosas no resueltas en el pasado. Cosas que se callaron y se callaron. Y basta que pase algo para que se conviertan detonantes continuamente para destrucción. Sombras.
y sombras. Si algo yo le pido al Señor son consejeros. Señor, lo que yo hago, por favor, envíamelo en triple porción. Porque dice la palabra que por falta de consejo el pueblo se pierde. Y yo no, ni mi familia está exenta de eso. Si nos creemos que todo lo sabemos. Nosotros necesitamos consejeros. Nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo continuamente, porque si no fallamos. Y por eso cuando yo veo matrimonios unidos, íntegros, justos, que hacen las cosas correctas, yo eso los quiero cerca mío, pero muy cerca. Amén. ¿Qué es lo malo? Y es enterrarlo, ¿verdad? La emoción, el sentimiento, el dolor. Enterrarlo es lo peor. Pero hay algo que es más malo y más destructivo, que se llama temor. Y por eso en la Biblia no hay ni una sola vez, no existe, que Él nos diga, no sufras, no sientas dolor. Decía, y David lloró, y David clamó, y Ruth se arrodilló, y Esther clamó 3 días en ayuno, y sufrió, porque es que en el sufrimiento es donde se desatan las bendiciones. Ahí están los rompimientos, como cuando se tiene un bebé. Lo que todo el mundo quiere evitar, lo que todo el mundo quiere tapar, lo que todo el mundo quiere llenar. La gente quiere llenar sus vacíos, sus pasados, reemplazando por cosas, y no son cosas. Es que hay algo que se tiene que trabajar internamente. Es algo que tiene que Dios producir en uno. No van a haber cambios, ni en usted ni en su familia, hasta que no se llegue a ese rompimiento. Pero que los rompimientos no sean calamidades, sino que sean cambios genuinos. Porque si hay algo que insiste, persiste en mi vida y me causa un sufrimiento, quiere decir que hay un cambio que tengo que hacer. Si hay algo que persiste, es algo que yo tengo que cambiar. Es algo que yo misma tengo que buscar, que no va a venir, que yo tengo que buscar. Y por eso dice en el Salmo 23, en el Salmo 23:3 dice, me infundes nuevas fuerzas, me guías por sendas de justicia, por amor a su nombre. Que estábamos cantando ahorita, la canción decía, te amamos Dios. Te amo Dios. Cuando usted pueda expresar un te amo, pero sentido a Dios, es porque usted sabe que Él ha trabajado en lo más profundo de su ser. Y yo quiero decirles que cuando Dios trabaja en lo más profundo de nuestro ser, Dios les da la capacidad de transformar lo que pensamos que no se puede transformar. Y por eso es que Dios nos da una fe que alcanza. Yo amé ese mensaje que Dios nos dio, una fe que alcanza, una fe que no me conformarme, sino para transformar. ¿A qué me sirve a mí la fe? ¿A mí sola? ¿Para qué? Yo quiero que mi fe trascienda. Yo quiero que mi fe cambie. Yo quiero que mi fe transforme. Yo quiero que mi fe haga sanidades. ¿Para qué le sirve a usted la fe? ¿A mí para qué me sirve? Ay, para que yo esté bien y ya. No. Yo quiero activar a la iglesia. ¿Qué decía la canción? La canción decía, la iglesia es aquella que adorna el corazón de Dios. Esa es la verdadera iglesia, la que adorna el corazón de Dios.
La iglesia no tiene multitudes, entiéndanlo. Montoneras ahí llenas de fe, pero no producen nada. No producen, pero ni una gripa. ¿A qué? Entonces la Biblia no dice en ningún momento, no sufras, no sientas dolor. O sea que lo que dice el psicólogo, eso ya lo había dicho Dios. Por eso es que usted es un soplo del Espíritu Santo. A usted no lo va a arreglar nada ni nadie, sino el Espíritu de Dios. Hombres y mujeres de Dios, genuinos, que entienden la necesidad de un pueblo, la necesidad de un hijo, la necesidad de un familiar, la necesidad de un sobrino, la necesidad de un amigo, para poder ir y cambiarlo y ayudarlo. Pero eso solo lo escuchan los hombres y las mujeres de Dios, genuinas, genuinos. Y dice, pero en la Biblia dice, no temas 365 veces. ¿Es una casualidad que en la Biblia diga 365 veces no temas? 365 son los días del año. ¿Por qué no fueron 200? ¿Por qué no 110? ¿Por qué no 30? ¿Por qué? Porque Dios quiere todos los días de nuestra vida decirnos que no temamos, que no tengamos miedo. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque tú estarás conmigo. El diablo trabaja los 365 días de la vida, del año, para decirte que no es verdad esta verdad. ¿Y saben qué es lo peor? Termina convenciéndonos, termina haciendo más fuerte y más duro el sonido del miedo, el sonido del temor, el sonido de la pérdida, el sentido de culpabilidad. ¿Usted sabe cuántas personas están unidas a otras por culpabilidad y no por amor? Señor, líbrame, líbrame de vivir con culpa, de tener que estar por culpa con alguien. Líbrame. Porque cuando Carol siente amor. Porque es un amor producido por lo que Dios ha soplado en ella. Amor, el amor de Dios. No el amor humano, carnal. El amor de Dios nos hace amar lo que todo el mundo desecharía. Lo que hoy en día todo el mundo dice, esto ya no es amor, bye. Esto ya no es amor, ya no lo quiero ni tener cerca, esto ya no es amor. Mentiras, eso es un amor carnal. Ese es el amor que nos han enseñado, pero no es real. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos, ¿qué? Sin temor. Pero debo decirles que el enemigo es el convencedor número 1 para separarnos de esa verdad. Y empieza a trabajar abismalmente. Y cuando menos piensa, usted tiene terror. Ataques de pánico, ansiedad, miedos, depresión, soledad, enfermedad. Porque así Él trabaja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a su palabra. Señor, aunque ande en valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor siempre me reconfortará, siempre. En una ocasión yo tuve un sueño y alrededor mío estaba Lida y Iván en esa casa. Y Dios me daba una vara, pero ella no tenía fin. Llegaba al cielo. Hace muchos años Dios me dio ese sueño y de ahí entendí que definitivamente Él es mi pastor. Su vara y su callado
siempre me iban a infundir aliento del cielo a la tierra. Eso fue lo que yo vi. Eso es lo que el diablo insiste para que nosotros perdamos esa fe, esos sueños, esas visiones, perdamos lo que éramos para ser gobernados por el temor, por el miedo. Eso es lo que él hace, que nos desviemos. Eso no le ha pasado a usted, ¿verdad que no? No. Todas esas experiencias son mías para poderles compartir y decirles que sí, que uno lo pasa y que va a pasar. No, ¿verdad que no? Las sombras dan miedo, ¿verdad que sí? Si usted está en la cocina y usted hizo así y vio algo que pasó, ¿qué sintió? Díganme. Miedo. ¿Ah? Cuando éramos niños y veíamos esas sombras que veíamos, el diablo, corran. ¿Qué es esto? Es eso. Y las sombras siempre van a generar miedo. Las noticias, los panoramas oscuros, las intimidaciones, las malas acciones de otros que nada tienen que ver con uno, pero afectan, ¿sí o no? ¿Son sombras? Pero el Señor dijo, son sombras, nada más. Son solo sombras. Hay una verdad, y es que las sombras no pueden herir. Ella no me puede tocar. Las sombras no pueden herir. ¿Están entendiendo eso? Lo que hace fulano, sutano, no te puede herir. Es tu sombra. Pero tú tienes la luz. Es tu sombra, pero tú tienes la luz. No puede haber una sombra sin luz. No hay, no existe. Así que cuando ustedes estén caminando por esos valles de sombra, de miedo, de malas noticias, de panoramas oscuros, de temores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mirar hacia dónde, hacia la luz, hacia la claridad, hacia lo que Él nos ha dado. Muchas cosas para compartir. Salmo 142:3 dice, cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. En el Salmo 23:6 dice, la bondad y el amor me seguirán. ¿Cuánto? Hoy. Díganlo muy duro. Los que nos están viendo a través del internet, escríbanlo en mayúscula. Todos los días de nuestra vida, todos los días, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. ¿Qué hace el Señor? Él nos infunde nuevas fuerzas. Ahí es donde hay diferentes versiones del Salmo 23 y hay una de ellas en la Biblia de las Américas que dice, la traducción, Él restaura mi alma. Él restaura mi alma. Cuando somos muertos de miedo, cuando recibimos las malas noticias, cuando hay esas sombras, ¿qué hace Él? Él restaura mi alma. Dios está restaurando el alma hoy de todos los que están conectados, de todas las personas que saben que Dios está en control, que Dios no permitirá nada malo, que si usted ha hecho todo en la vida con amor, usted no tiene por qué estar preso de la culpabilidad, usted no tiene que estar por estar, sino porque es un nacimiento de su corazón.
porque a usted le nace hacer las cosas, porque usted sabe que Dios está en control, porque usted sabe que lo que está haciendo lo hace con el alma, que dejan huella, que tienen un legado, porque son diferentes. Entonces dice en esa versión que el alma comprende la voluntad, la mente y las emociones. Nuestro mensaje del domingo pasado hablaba: pienso, siento, hago, con una coherencia. Y cuando salimos de esa coherencia, nos desequilibramos y lloramos y nos dejamos intimidar y sentimos miedo, y cada palabra es un ataque y cada acción es algo horrible. Ese es lo peor, es el peor sentimiento que no han vivido ustedes. Gracias a Dios que eso no ha pasado en sus vidas, que gracias, Señor, porque no les has permitido esas circunstancias. Cuando nuestra alma empieza a procesar esas circunstancias, nuestras ideas, y expresamos esas emociones, empezamos a tomar decisiones. Y es que la maravillosa promesa de Dios es restaurar nuestras almas. Dios desea en esta mañana restaurar nuestras almas. Aunque andemos en valle de sombra, no temeremos. Y yo pienso que como está el mundo actualmente, la sombra está ahí, ¿verdad que sí? Estos días de sol y estos días lindos que veíamos se han visto empañados. Estamos agradecidos con Dios muchísimo. No hay ni cómo decirle nada. Estamos muy agradecidos con Dios, pero es inevitable no ver las sombras. Pero no me van a asustar, no me llenarán de temor, porque Dios está en control, porque todos los días de mi vida la bondad y el amor me seguirán. Amén. ¿Cuántos pueden ponerse en esta mañana de pie y decir: gracias, Señor, porque yo voy a hacer un pacto contigo, mi Dios? No importa si el domingo lo hice y pasó la semana y fallé en cosas, todos los días son nuevos, dice tu palabra. Todos los días son nuevas tus misericordias. Señor, gracias porque en esta mañana, mi Dios, estamos agradecidos contigo, agradecidos por tu paz en cada uno de nosotros. Vamos a leer todos el Salmo 23. Díganlo duro conmigo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún así, voy por valles tenebrosos. No temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortará, y dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa, díganlo muy duro, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Amén, amén. Señor, y te damos gracias. Vamos a adorarte en esta mañana. Gracias
por esa paz, gracias por ese respaldo, Señor, siempre a nuestra vida. Oro, Señor Jesús, porque tu misericordia alcanza a nuestra familia, porque tu amor los cubre, porque tu amor los lleva, Señor, al entendimiento.